Muchas veces hemos hablado en el canal de los progresos mayores o menores en la gran obra ferroviaria en Barcelona, la Línea 9, y estos días se ha anunciado la licitación de otro aspecto que acerca un poquito más la finalización de este proyecto. Hablamos concretamente de la licitación de las instalaciones de telecomunicaciones y energía del tramo central de la línea 9, línea 10 del Metro de Barcelona, un avance que supone un montante de 116 millones de euros, lo cual revela la relevancia de este paso y cuyos trabajos empezarán en otoño. Una novedad comunicada por el Departamento de Territorio de la Generalitat de Cataluña y que son pieza clave para el funcionamiento del futuro sistema mientras avanzan las obras en otros aspectos. Es una de las principales actuaciones en el ámbito de las instalaciones del tramo central de la línea 9 y 10, ya que será lo que dotará de la energía eléctrica necesaria y de los sistemas de comunicación interna y de información a los viajeros a esta infraestructura, así como las telecomunicaciones. Unas obras licitadas que incluyen instalaciones de telecomunicaciones, así como subestaciones de tracción, centros de transformación y red de distribución de energía, entre las cuales se abarca la red de cableado para garantizar la conectividad y transporte de datos a los diversos sistemas de la línea en cualquiera de sus ubicaciones, la red de transmisión de datos y voz para las comunicaciones internas, la red de radio digital y rescat, así como los sistemas de videovigilancia, interfonía, megafonía y seguridad. El proyecto también contempla la construcción de 4 nuevas subestaciones para dar suministro eléctrico a la catenaria. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. No es más que otro de los pasos necesarios y todavía pendientes para seguir completando el último y decisivo tramo para terminar la gran obra del transporte en la ciudad condal, dentro del resto de obras y actuaciones de la línea 910, donde actualmente se trabaja en las estaciones de Mandri, Sarriá y Plaza de Maragall, así como Sant Geli, sin olvidar el macropozo de la Sagrera, todas ellas repasadas en vídeos anteriores del canal. Además, en paralelo están en marcha los trabajos para la colocación de la losa intermedia del túnel, que separará un sentido de otro en la circulación de los trenes. Recordemos que la tuneladora del tramo central está actualmente en Mandri, donde se están realizando las tareas para el mantenimiento y puesta a punto necesarias antes de encarar el tramo pendiente hasta Lesseps, seguramente el siguiente gran hito que contar, y que debería estar al llegar en breve y que supondrá uno de los pasos más esperados para ver más cerca que nunca la conclusión de esta obra, un tramo central de la línea 910 que permitirá por fin, una vez concluido, alcanzar el potencial de la línea y multiplicar su demanda, que actualmente registra unos 27 millones de usuarios anuales y donde, una vez finalizado el tramo pendiente y en obras, se prevén llegar a los 113 millones de viajes anuales, siendo por lógica la actuación más importante, esperada y estratégica para la red de transporte público del área metropolitana de Barcelona, ya que ampliará la cobertura de la red de metro y fortalecerá el sistema de movilidad. Obras que, tras tantos años en marcha y no pocos tropezones, parón total incluido, parece enfilar la recta final de sus trabajos y a los que no le perderemos la pista. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.